Estás muy callado. ¿Pasa algo? ¿Dónde estamos exactamente? Lejos. Sinceramente nos trajiste a la Loma del Orto, ni señal tenemos. Ay, a mí me parece un paraíso, no sé. Sí, sí. Es un lindo lugar. Un poco retirado para mi gusto. No está mal. Sí, todo bien, pero no me termina de quedar claro dónde estamos. Esto es el mundo de los espíritus. Juan, Mara, ¿qué haces acá? dijiste que podías visitarte cuando quisiera o no. ¿Ellos quiénes son? Perdón, sí, son amigos de la secundaria. No sé, queríamos juntarnos hace rato y se me ocurrió traerlos acá. ¿Pasa algo? No, esta no la hace. Dale, si sabés tocar. Dale, No, que toque, que toque. que toque. Dale, Dale. Suena muy bien. Pasale la guitarra a Sofi. No, Dale, no te hagas, si sabes. no, yo no sé. ¿Sabés afinarla? Sí. Empecemos por ahí. ¿Y hace mucho que no se juntaban? Sí, hace como un año, creo. ¿No fueron dos? Sí. Éramos los mismos, creo. Bueno, aunque sin Juan. Y Rami estaba soltero. Y te engancharon nomás. Che, yo no sabía nada. Yo tampoco, me enteré hoy. Se ve que la tenía bien guardadita. Bueno, a ver si la presentás de una vez, dale. Bueno, está bien. Todos, ella es Sofi. Te presento a todos. Hola.
Che, paren. Juan tampoco conoce a nadie. ¿Por qué no nos presentamos bien? Vale. Bueno, mi nombre es Emilio, soy profesor de historia. Me gusta juntarme con mis ex compañeros de la secundaria en las sierras de Córdoba. Tengo como hobby leer y tengo 29 años. Bueno, mejor. Ahora me toca a mí. Yo soy Mara, tengo 28 años y me gusta viajar. En uno de mis viajes, el viaje, conocí a Juan, que muy amablemente nos dejó venir a su lugar. Y te fuiste sin despedirte. Perdón, amiga. Sabes que soy una colgada. Bueno. Hola a todos, mi nombre es Rami. Me dicen Ramiro. Y tengo un problema con la bebida. Bueno, está bien. Mi nombre es Ramiro. Trabajo en la empresa de mi viejo. Me gusta leer el diario, los chistes del diario. Y me encantan los autos. Yo soy Carolina, soltera. Me dedico a la pintura y... ¿Qué tiene de malo? Trabajas en una panchería. Sí, ¿algún problema? ¿Cómo se llama? ¿La salchicha feliz? Ya, por lo menos soy artista y hago lo que me gusta, no como otros que solo se interesan en el vil metal. Primero que no sos artista hasta que no vendas por lo menos una pintura. Y segundo te informo que yo también hago lo que me gusta. Ah, sí, no se nota, querido. Bueno, basta, che, que parece marido y mujer. Sí, chicos, paren. Él empezó. ¿Qué te gusta pintar? Retratos. Y a veces paisajes, depende de mi humor. ¿Y vos quién sos? Nahuel. Señoras y señores, esto fue Presentaciones Nahuel. Joda. Bueno, presentate bien. Che, párenla. Bueno, tranquilo. Párenla. Muy bien. Sigamos con las presentaciones, ¿vale? Bueno, soy Sofi, novia de Rami. Estoy en 6º año y nada, me gusta la música. Ah, ¿estudias música? No, estoy en la secundaria todavía, pero voy a seguir periodismo. Ah, periodismo. Está bueno. Ojalá puedas dar buenas noticias. Bueno, ahora que o nos vamos a dormir o hacemos algo copado, la noche es larga. ¿Copado como qué? Mi amigo Fernando siempre está presente. Te vas a empezar a chupar desde ahora. Para divertirnos. Siempre mismo, te pibe. ¿Tienen ganas de escuchar una historia? ¿De qué se trata? Es una historia olvidada. Sucedió hace mucho cuando el río corría limpio y las montañas eran sagradas. ¡Wow! ¡Qué comienzo! Me gusta. Cuenta la leyenda que en los márgenes de este río vivían los Indamá, una pequeña tribu de comechingones. ¡Come chinga tu vieja! Pobladores originarios. Hombres, mujeres, niños, gente sencilla que convivía con la naturaleza en paz. Pero de un día al otro partieron. Ah, conozco esa historia, la leí. Se supone que los españoles llegaron y quisieron esclavizarlos, pero ellos se negaron y por eso los mandaron a matar. Pero cuando vinieron a buscarlos no estaban más, habían desaparecido. No se sabe bien qué pasó. Hay historias que dicen que se fugaron, otras dicen que se suicidaron. Pero en realidad no hay datos concretos que digan qué pasó. Los libros son buenos compañeros, pero ten en cuenta que muestran una sola realidad. La de sus autores. Sí, es verdad, he leído cada cosa. Sin embargo, no hay datos objetivos de que esa tribu existió. Ellos vivían en paz con la Pachamama. Eran felices. Veneraban a la naturaleza porque ella les proporcionaba todo. Agua, aire, luz, calor, alimento. Y a los animales los respetaban como a sí mismos. A la hora de cazar pedían permiso. Pero el águila era diferente. Era un animal sagrado. En ella habitaba el espíritu creador de la Perdón, tierra. ¿águila? ¿Había águilas por acá? Perdón, no te interrumpo más, seguí pensando. El chamán de la tribu podía hablar con las águilas. Era muy sabio. Él era portador de un conocimiento sagrado que ellas le revelaron en sueños. Un águila caerá tras la llegada del hombre blanco.
dando comienzo a una era de oscuridad. Su presencia trajo enfermedad, esclavitud. Los ríos se tiñeron con sangre y todo se volvió oscuro. Y la leyenda se cumplió. Apenas pisaron el continente, un águila cayó del cielo. Se convirtió en un ser mitad hombre, mitad animal. Una criatura maligna que guió a los españoles en sus conquistas. Una criatura maligna guió a los españoles. Bueno, no es tan descabellado lo que dice. Hay muchas historias de culturas precolombinas que hablan de una criatura mitad hombre y mitad animal. Qué divertida tu historia para animar el fogón, ¿eh? Un día un niño blanco apareció en la aldea. Algunos los creyeron un mal presagio y hasta pensaron en matarlo. Pero el chamán fue el único que lo quiso, el único que le dio afecto. Él sabía que él era un enviado de los espíritus. Le enseñó sus secretos, sus vivencias, costumbres del pueblo. Pero la llegada de los blancos fue inevitable. El chamán tuvo que ocultar a su aprendiz en un lugar sagrado, lugar donde la codicia no podía llegar. ¿Y qué pasó con la aldea? ¿Sobrevivieron? Solo el aprendiz. Los demás se negaron a vivir sin libertad. Prefirieron la muerte. Es una historia triste. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Vivir esclava me suena una tortura. Para mí suicidarse es peor. ¿Por qué? ¿Te vas al infierno? Sí. Che, Rami, no empieces. Bueno, chicos, cada uno elige cómo ser feliz. Ya está. ¿Y qué opina acá la señora de Ramiro? Mi mamá siempre dice que para ser felices hay que ser valientes. Jugársela. ¿Y al aprendiz dónde lo ocultaron? En otro mundo. Yo todo bien con la naturaleza, pero a mí me dejan con mi tele, mi compu, mi auto y por supuesto mi internet. ¿Alguien quiere? No, gracias, yo paso. No, gracias. Estaba por preparar unos mates. Yo me prendo con unos amargos. Yo también, Juancito, vos no me vas a dejar solo. Yo te sigo. Aguante, la única copada. Por los viejos tiempos. Ya está afinada. Pará, ¿no sabés alguna de Gieco? No, solo la estaba afinando. Dale, toca algo y dejate de joder si vos sabés Gieco y esas cosas. Che, pará, si no quiere dejarla. Que toque y listo, dale, toca. Toca, dale. Tengo una idea. Nahuel, ¿tocamos algo los tres? Si Sofi quiere. No, eso no era nada, estaba probando nomás. Perdón, yo no sé. Tocás muy lindo, en serio. Che, muy linda la música, todo muy lindo, pero a mí no me tocó ni un mate todavía. Ah, la tiene Nahuel. Sí, esa música no era de la película ¿Y dónde está mi Fernet? Sí, Tomás, está muy fuerte. Es que, ¿qué pasa? ¿No te bancás un 90 o 210 cordobés? Che, ¿vamos de nuevo? No, yo no. Dale, si tocas muy lindo.
de este momento. No, yo digo porque me suena de algún lado. A mí también me suena. Estaba dentro de ustedes, la dejaron salir. La música no es solo para escuchar, también es para comunicarse, quizá te decía algo. Por ejemplo, muchos pueblos originarios daban gracias a la naturaleza con música. No le ponían letra ni palabras. El idioma de la música viene de adentro. Pueblos originarios, te estás refiriendo a los comechingones, ¿no? No sé de dónde sacás esas historias, porque leí mucho, estudié mucho sobre comechingones y ni se menciona la música. De su cultura, salvo las pictografías, no hay más registros. Los libros fueron escritos por los mismos que masacraron su cultura. ¿Qué de real puede tener esa información? ¿Y por qué la tuya sería más exacta entonces? La música siempre ha sido importante. La misma naturaleza vibra en sonidos, formando una gran melodía universal. Esta es muy sabia. Tiene el poder de mostrarle al ser humano qué camino seguir. Solo hay que aprender a escuchar. Ey, a ver si pasamos del mate. Uy, perdón, me colgué, amiga. Che, es re interesante lo que decís. Yo también creo en el destino y en que todo está escrito. Che, yo ya vengo, voy a buscar bien el auto. Te acompaño. Y de paso voy al baño. ¿Y la casa para dónde estaba? Pero hacen lo suyo. ¿Necesita una víbora? ¿Para dónde estaba la auto? Sofi, no te preocupes, yo te lo cuido. Ojo con lo que hacen ustedes dos. Nada de revolcarte lo suyo. Tenés más respeto, estás en un lugar especial. ¿Qué tiene de especial? ¿Acaso está bendecido o algo así? Estás en un lugar sagrado. Sagrado. ¿Y eso qué significa? Desde tu mirada, mágico. Desde mi mirada, mira vos. ¿Y por qué decís eso? Che, pará, calmate un poco. Vinimos a pasarla bien. Solo le hice una pregunta, no tiene nada de malo. ¿Por qué decís eso? Porque todos ustedes están dentro de un sueño. Y desde tu mirada eso puede sonar mágico. Ah, bueno. No se preocupen, Juan siempre es así de místico. Él vive mucho tiempo con los indios. Pobladores originarios. Juancito nos reveló que estábamos dentro de un sueño. Bueno, cada loco con su tema, ¿eh? Y si hablamos de otra cosa, demasiadas cuestiones místicas por hoy, ¿no? ¿Podemos tocar algo? No tengo ganas. Bueno, entonces le saquemos el cuero a Ramiro. El hijo de Mil se compró un BM nomás, le debe haber salido un ojo de la cara. Sí, tiene muchísima guita, no saben qué gastar. Mara, te fuiste lejos. Che, Sofi, contanos cómo lo conociste, el personaje de tu novio. Mirá que sos la primera novia oficial desde Carolina. ¿Salió con Carolina? Pará, desubicado, tenés novia. Che, ¿sabés a qué me hace acordar esta casa? ¿A la casa de los picapiedras? Sí, a la cabaña de San Marcos. ¿En serio no te acordás? Rami, a la cabaña que fuimos juntos, vos y yo. Cabaña. Rami, a la única cabaña que fuimos juntos, vos y yo. Ah, esa cabaña. No, nada que ver. Sí, pero es igual, sí. Fíjate bien, los muebles, el espejo, la cama. Era de madera, tenía el techo bajo, tenía aire acondicionado. Claro, también tenía espejo en el techo y jacuzzi. No, jacuzzi no. Oh, pero la cama era más blanda. Oh, ¿cómo hace Juan para dormir acá? No sé, no me importa. La verdad no me cayó muy bien. Claro, porque no te dio bola. Hacen buena pareja vos y Juan. Che, Rami.
Rami. ¿Qué? Nada. ¿Hace mucho de salir con esa pendeja? Sí, bastante. ¿Y se van a casar? Nah. Sofía es recopada, pero... Pero es virgen, ¿no? Sí, me está dando mucha pelea. Pobrecito el Rami. ¿Cuántas duchas frías se estará pegando? Ninguna. Tengo donde descargar. Pobre Sofi. Che, Caro. ¿Te puedo dar un beso? Por los viejos tiempos. Estuve en una comunidad que entendió que los sueños son parte de otra realidad donde uno puede conocerse mejor a sí mismo. Sí, pero todas esas boludeces eran antes de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Que vos la tenés más clara que los aztecas, los mayas, los hindúes, los budistas tibetanos? Tengo fe en Cristo, no necesito más. Todas las religiones hablan de lo mismo. Paz, amabilidad, amor. Lo demás sobra. Bien dicho, Juancito. Hagamos el amor, no la guerra. ¿Encontraste el hielo? No. Mana, fíjate que dejé los cigarrillos por ahí, ¿me los pasás? ¿Vos no habías dejado el vicio? Sí, muchas veces. Dale, dame. Mala. Dámelo. Dame. Dame. ¿Qué haces? Es la última. ¿Y de qué hablaban? Nada, la reencarnación, la vida después de la muerte, los sueños. ¿Y a vos qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? Sí. Sí, ya pasó. ¿Bajó la presión? No. Es como una pesadilla. Como si yo hubiese vivido todo esto. Recién fue muy fuerte. Se llama déjà vu. Yo leí que es una fracción de vida que ya viviste, algo que ¿Sabes dónde estás? Yo nunca me acuerdo de lo que sueño. Yo sí. Y siempre es el mismo sueño desde que era chiquita. ¿Y en tu sueño es este fogón? No. Es un fogón cualquiera y es de día. ¿Y no te da curiosidad por cruzar el río? Sí. Pero ese es el punto. Yo a los ríos no le tengo miedo. Pero en mi sueño sí. Y mucho.
Dijo que no podía venir, que trabajaba. Juan. Qué raro, el padre, hace casi 2 años que no trabaja con él. Ahora es que hay en un boliche, Juan. nunca tiene velocidad. ¿Estás ahí? Pero es 12 de octubre. Mira, dejamos festejar. ¿Festejar qué? No sé, cumpliendo de América. Juan. Yo me acuerdo que hacía de una nativa, con una pluma en la cabeza o algo así. No, ¿de qué hablas? De la obra. Y mi abuela actuaba de cura, ¿no se acuerda? Ah, ¿yo? Sí, dale, hacete el boludo que casi te haces cura de verdad. Pará, que vaya a la iglesia no quiere decir que me voy a hacer cura. ¿Qué querés? Nunca te conocimos una mina. ¿Qué querés que pierda, loco? Mira, no jodas con eso. ¿Qué te pensás? ¿Que todos tenemos que ser como vos? Bueno, che, pará, ¿sabes qué? Me está esperando en especial. Bueno, pero si sigue esperando va a terminar de cura como digo yo. Che, basta, que son amigos. ¿Vos de qué hacías en esa hora? De nada, yo vendía panchos y gases en la puerta. Sí, de verdad, de chiquito yo empezaba a lucrar con lo que se pisaba. Juntábamos plata para el viaje más chiquita, ese viaje me lo deben a mí. ¿Qué te va a Pará, como si hubieses trabajado solo. Se hicimos entre todos la voz. Che, paremos, me parece que vamos a dormir a Juan con una anécdota. No se preocupen. Me gusta escuchar historias. ¿Y pero tu leyenda es real o no? Esas historias están buenas, pero no son verdad. La mayoría fueron inventadas por los indios. Justo vos venías a decir eso. ¿Qué te tiene? ¿Y que vos te crees lo que dice la Biblia al pie de la letra? Y venías a decir que las historias son inventadas. Mira, no bardís, no metas a la Biblia en todo esto que no tiene nada que ver. ¿Por qué estoy inventando? ¿Estoy blasfemando? Che, bueno, paren, ya está, no pasa nada. Bueno, pero al final, ¿qué onda? ¿Pasó de verdad o es inventado? Y las leyendas son así, yo qué sé. Un poco sí, un poco no. Profe, muy floja la definición, los chicos no entendieron. Bueno, a ver, la hago un poquito más simple para que entienda Ramirito también. Las leyendas toman elementos de realidad al principio, pero poco a poco se van transformando con el tiempo. Por eso se van transformando. Son como un teléfono descompuesto. Como dije, inventado. Para, yo no dije eso. No, no es lo mismo. Las culturas precolombinas transmitían sus conocimientos, su sabiduría de manera oral o a través de la pintura, de las pictografías. O sea, no hay nadie que haya escuchado directamente la historia. Por ejemplo, a vos, Juan, ¿quién te la contó? Nadie. Nahuel 1, Emilio 0. ¿Qué se siente haber sido derrotado por la congregación de Nahuelitas descalzas? No entiendo. ¿Hay una tribu, hay una comunidad, algo por acá? Viví y aprendí con ellos. ¿Con ellos? ¿Te referís a descendientes de comechingones? No. O sea que vos serías el aprendiz de la leyenda. Ja, bueno. Si exploran este sueño, quizá logren entender lo que les digo. Para, ¿de en serio pensás que estamos dentro de un sueño? Es una realidad, no un pensamiento. No entiendo, Juan. ¿Por qué decís todo esto? Suena una locura. Te entiendo, pero ¿de qué otra forma podrían estar ellos acá? ¿Cómo? No sé por qué, pero lo que acabas de decir me dio miedo. Ya te lo dije una vez. No tengas miedo. Abrí los ojos.
A mí me dijeron eso una vez. Un ángel. La del fantasma otra vez no. ¿Fantasma? Un ángel, no un fantasma. Ya le diste pie, ahora empieza con todo el mambo religioso otra vez. No es ningún mambo, lo que me pasó fue verdad. ¿Qué pasó? Vos no sabés la historia. Mi amiguito Nahuel, hace unos años, tuvo un accidente. Chocó con el auto. Estuvo en coma unos días. Ya lo daban por muerto cuando de repente, así como si nada, se despertó. Un fantasma apareció. Un ángel, no un fantasma. Era un ángel. Es lo mismo. No es lo mismo. Sé que suena raro, pero es verdad. Yo estaba flotando como en el aire y me vi a mí mismo acostado en el hospital. Me asusté mucho. Pero de repente apareció una música de la nada y me sentí en paz. Entonces vi una presencia luminosa que me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. Debes jugarle al 348. No seas tonto, ¿no ves que está contando algo importante? ¿Qué te dijo? No tengas miedo. Abrí los ojos. Lo próximo que recuerdo es que desperté y estaba mi vieja llorando al lado mío en el hospital. Che, muy fuerte tu historia. Sí. Después se metió en la iglesia, los curas le lavaron la cabeza y ahora se la pasa hablando todo el día del barba de allá arriba y sus milagros blues band. Che, cortala, ya basta. Sí, dejá de cargar a tu amigo y ya fue. No me importa si no me creen. Fue así. Tranqui, Nahuel, todo te creemos, ¿sabes? Psicólogo o psiquiatra, no te queda otra. Yo también. Che, bueno, basta de ángeles, aflojemos un toque. Dale. Mejor cambiemos de tema. ¿Qué les parece? Hablamos de fútbol. ¿Qué les parece la cagada que le pegamos a las gallinas la otra vez? Muertos, son unos muertos. Hablemos de otra cosa. Hablemos de mujeres. Sí, claro, porque la tuya no está acá. ¿Seguís saliendo con la psicóloga? Sí, La roba cuna te convenció. ¿Qué pasa acá? ¿Qué decís? No, nada. ¿Cómo que nada? Ahora habla. A ustedes le dicen que están soñando y hacen como si nada. No, Sofi, vos no entendiste. Lo de Juancito es un juego. A mí no me pareció ningún juego. ¿Lo es? Yo creo que si no vamos a un boliche, este barco se hunde ahora. Juancito, vos que sos de por acá, ¿por dónde podemos salir a bailar? ¿No te cansas de usar a los demás? Mira, bebé. Salí, tenés aliento de alcohol. Si querés estar con Rami, anda acostumbrándote. ¿Querés venir acá? Así toman tranquilos. Si vos querés venir acá, todo bien. Mara, vos querías preguntar algo, ¿no? No era nada. Y Jesús dijo, ojo con mi chica. Y Jesús agregó, no encabritaréis a tu chica. Jesús era un gran sabio. Mirá vos. Lástima que la iglesia lo usó para construir tantas mentiras. ¿Y tu verdad tiene que ser así complicada y llena de soberbia? No, porque no existe una verdad. Cuando crean que han llegado a una verdad, duden de ella. Es la única forma de seguir adelante. ¡A la mierda! ¿Y vos quién sos para decir eso? ¿A dónde se va? ¡Trae hielo, Juancito! No entendí nada. ¿Qué le pasa a tu amigo? Es un boludo. Che, paren la mano un poco. Sale que seguirle la corriente a Juancito. Yo pensé que era un juego nada más. Sí, no sé. Me parece que nuestra reacción lo ofendió. El tipo hablaba en serio, che. Se cree lo que dice. El tipo dijo una sarta de pelotudeces atómicas y vos le crees. No, yo no digo que le creo, digo que me parece que se cree lo que dice. Creo que siente que está hablando en serio. Che, amiga, volvé. ¿Tu amigo siempre es así?
No sé, lo conozco poco. Mejor me voy a hablar con él. Juan, ¿estás ahí? Juan. Juan. Juan, ¿estás ahí? Mara, Juan, te estaba buscando. ¿Qué pasó? buscaba más leña para iluminar. Juan, ¿estás bien? Nos dejaste todos preocupados. No tendría que haberles dicho nada. ¿Por qué? No están preparados. Mirá, Juan. Allá creen que estás loco. Y a mí la verdad me estás empezando a asustar. El miedo es el enemigo natural para el que busca la libertad. Te lo dije apenas nos conocimos. No tengo miedo, Juan. Simplemente no sé qué pensar. ¿Confías en mí? Vos me salvaste una vez, Juan. Yo no me lo olvido más. Pero no sé por qué tengo ahora esta sensación, esta duda. Y no me gusta. Dudar de lo que te digo es parte de un aprendizaje, nada más. Yo quiero confiar en vos, pero se me hace muy difícil. Entonces confía en vos misma. Mara, tu corazón te marcó un camino y ahora todos están acá. Ahora tienen que aprender algo. Todos. ¿A quiénes te referís? Tus amigos. Vinieron acá porque te extrañaban. Vos también a ellos, pero ahora tienen que aprender algo. Me estás confundiendo cada vez más. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque no lo sabes. No entiendo, Juan. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Que vos y yo nos conocemos solo en sueños. La verdad que qué amiguito que tiene Mara. Un tipo raro. Sí, no sé, pero... El tipo sabe bastante de historia y filosofía. ¿Alguien sabe cómo lo conoció? Mira, yo del viaje de Mara no sé mucho. Fue justo en una época que nos peleamos. Ella se fue sin despedirse y casi no nos hablamos. Me contó por mail que este tipo apareció de mochilero cuando ella estaba de viaje por el norte. Este Juan parece que vivió mucho tiempo en una tribu y la metió a Mara con los indios o algo así. No sé. Che, ¿y sí es cierto? Sí es cierto que... Que estamos dentro de un sueño. Si te pones a pensar, los sueños son así, no te das cuenta. ¿Le crees entonces, no? No le creí, solo me pareció que hablaba muy en serio. Yo sé distinguir lo que es un sueño de la realidad. ¿De verdad podés? Sí, igual no me interesa discutirlo ahora. El tipo está pirado y... ¿Escucharon eso? ¿Qué? Me lo temía. No lo quise decir antes, pero para mí que Juan es un hombre lobo. Ah, mirá. Tené cuidado con el hombre lobo.
flor de medio el tuyo. ¿Por qué? Tardaste como 20 minutos. ¿20 minutos? No puede ser. Sí, ya hace rato que se fueron, ¿eh? Me están preocupando. ¿No viene nunca más? Para mí que Juan es un hombre lobo. Deja de decir boludez. Menos mal que viniste. Pensamos que te había comido un hombre lobo. ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora viene con Lenny. ¿Y qué te dijo? Nada. Nada. El tipo deja picando una re grosa y no dice nada. Te recuerdo que según él estamos soñando y no dice nada. No sé por qué dijo eso. Y no sé, mirá, hay dos opciones. O nos está tomando el pelo... O se escapó del loquero. Puede ser. No sé, pero no creo. ¿Qué sabes concretamente de él? ¿Cómo lo conociste? No sé, es todo muy confuso ahora. Él apareció cuando yo... Era un momento clave de mi vida. Dejé todo y... me fui de mochilera con todos mis ahorros. Y viajé sin rumbo. Y una noche estaba perdida. Y no sé cómo, pero Juan estaba ahí. Gracias a él conocí las costumbres de algunos pueblos originarios y su relación con la naturaleza. Eso despertó algo en mí, una sensación de libertad, de querer vivir. No sé cómo explicarlo ahora. Perdón, ¿habían fumado algo extraño? No jodas. Pará, estamos hablando en serio. Perdón, quería cubrir todas las posibilidades. Igual, amiga, es muy raro que no te acuerdes cómo conociste a alguien. Sí. Para mí también es raro. Pero... si todo fuera un sueño... yo no podría creer en nada. Toda una vida. Familia. Amigos. Y de repente... todo es un sueño. No sería justo. Amiga, no sé qué te dijo, pero parece que le creíste. ¿Por qué decís eso? Porque obviamente algo de lo que te dijo te puso mal. Mírate. Yo no dije que le creyera. Simplemente... nada. Igual no te entiendo. Se supone que te iba bien allá con los indios. ¿Por qué volviste? Ese es el tema. No sé si volví. ¡Ay, pará! ¡Nos vas a quemar a todos! ¿Estás bien? Mara, ¿te quemaste? Algo está mal. Ustedes no están acá. ¿Te volviste loca? No. Ustedes no están acá. Mara, pará, ¿qué decís? Escuchate. Esto es un sueño. Tranquila. Esto no es un sueño, estamos todos acá. No. Ustedes no están acá. Mara, vos tampoco estás acá. Tranquila, amiga. Esto no es un sueño, es real. Yo no dije que todo esto no fuese real. No sé, pero ya cortala con eso. Mirá cómo la pusiste. ¿Estás mejor? Ustedes no están acá. ¿Cómo la tenés con que no estamos acá? ¡Basta! Tranqui, Rami, tranqui. Che, todo bien con la historia. Pero ¿para qué insistís con eso del sueño? Che, esta charla de mierda ya me hinchó las pelotas. Si ustedes quieren, sigan escuchando boludeces. Yo me voy a dormir al auto. Espera, Nahuel. Hey, ¿dónde vas? Déjalo.
Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿No entró nadie más al auto? No. ¿Y vos qué haces acá? ¿No estabas en el fogón? Sí, pero... me cansé. ¿Te molesta si te acompaño? Nahuel. Nahuel. Seguí dormido, Nahuel. ¿Tenés miedo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y líbranos del mal. Amén. Muy bien. La fe es el camino seguro. ¿Quién sos? No soy el demonio si eso es lo que pensás. ¿Dónde estás? ¿Vos dónde estás, Nahuel? Te siento perdido. Si elegís el otro camino, vas a salir lastimado. Te pregunté dónde estás. Claro, estoy soñando. Juancito te convenció. ¿Quién sos? Nahuel. No prestaste atención a la leyenda. Soy el que escribe tu destino. Espera, Nahuel. No te vayas, toquemos algo. Pará, Nahuel. Nahuel, ¿dónde vas? Nahuel. Ahora va a entender. ¿Entender qué? Que no es malo tener un poco de miedo. Cuando uno teme ve las cosas diferentes. Pará, Juan, esto me está jodiendo a mí también, ¿sabes? ¿Vieron eso? ¿Qué decís?
Por allá, había algo ahí. Yo no veo a nadie. Allá. Era el cuco del río. Había algo, una figura nos miraba. ¿Ustedes la vieron? Era el cuco del río. No estamos solos. Acá dentro el tiempo tiene un sentido que allá afuera no van a encontrar. No entiendo nada. ¿Vos le crees, cierto? Cuando tenía 4 años, mi viejo me llevó a una plaza que tenía de todo. Tobogán, sub y baja, hamaca. Y lo mejor, tenía una calecita. Hacía un montón que le venía pidiendo a mis viejos ir a esa plaza y nada. Me decían que era muy chico. Yo calculo que me querían cuidar. Algo así. Pero ahí estábamos esa tarde mi viejo y yo disfrutando como nunca. No sé cuánta vuelta le pegué a la calecita y él pagaba como si nada. Yo pedí otra vuelta y pagaba. Fue increíble. Pero cuando estábamos por volver y empezaba a oscurecer, papá me miró a los ojos y se puso a llorar. Yo nunca lo había visto llorar. Yo era chico, pero esas cosas no se olvidan, ¿sabes? Llegamos a casa y me contó que mamá se había ido al cielo. Que me seguía queriendo un montón y que desde allá iba a mandar un angelito para que me cuidara. Pero entonces empezaron las pesadillas. No podía dormir y tenía muchísimo miedo de noche. Un día íbamos con papá en el auto y se cruzó un perrito. Él pensó que lo había atropellado, entonces paró y se fijó, pero no había nada. Llegamos a casa y ahí estaba Lunita, que era la perrita que casi atropellamos. Yo le puse así por mamá. Se llama Luna, mamá. Papá no quería saber nada con perros, pero bueno, yo le dije que era especial. Imagínate, era preciosa. Y yo le dije que era el angelito que mamá había mandado para que me cuidara. Y desde entonces se quedó a vivir con nosotros. No sabía todo eso. Debió haber sido duro. Una noche mamá vino a visitarme. Yo estaba durmiendo y se apareció en un sueño. Se acercó a mi cama, me dio un beso en la frente y me dijo: no tengas miedo, abrí los ojos. Ya no la vimos más a Lunita, al día siguiente ya no estaba. Pero desde entonces desaparecieron las pesadillas. Empecé a dormir de verdad. A todos nos está pasando lo mismo. Recién la vi. ¿Viste a quién? A Lunita. Cuando fui a hacer pis. Era ella. Estoy seguro. Me recuerdo hablando yo. Estuve averiguando para meterme en un monasterio, pero no sé qué hacer ahora. Mira, amigo, las únicas decisiones que terminan bien son las que prueba tu corazón. Es así. Suena a frase de Juan. No tengas miedo. Abrí los ojos. Nahuel. Abrí los ojos. ¿Te la creíste,
Igual lo que más me preocupa no es lo de Lunita, ¿sabes? Lo más raro es que no me acuerdo cómo llegamos hasta acá. ¿Qué camino tomamos? ¿Qué hicimos antes? ¿A dónde nos juntamos? ¿Te acuerdas de algo? Yo tampoco. ¿Qué pedo tengo? No me acuerdo. Che, Emi, vos que venías manejando, ¿por qué no le decís a Mara qué camino agarramos para venir para acá? Porque yo no me acuerdo, tengo la mente en blanco. ¿Quién de nosotros está soñando? Todos. Te está esperando. O sea que estamos en nuestras casas, dormidos, en nuestras camas. ¿Por qué no me acuerdo? Bueno, chicos, los presento. Él es Juan. Hola, Juan. Hola. Hola. Sinceramente nos trajiste a la Loma del Orto, ni señal tenemos. No está mal. Un poco retirado para mi gusto. Es un lindo lugar. ¿Y ustedes se acuerdan cómo llegaron acá? ¿Dónde estamos exactamente? Adentro de una película. Está del tomate, mi querida amiga, ¿y vos? Del tomate perita. Che, Caro, ¿te puedo dar un beso? ¿Por los viejos tiempos? No, Rami. Pará, ¿por qué no? ¿Vos te acordás por qué cortamos? No. Yo sí. Nosotros solo podemos ser amigos. Lo sabes. ¿Y los demás? Duermen. Che, ¿y no viste mis cigarrillos? ¿Vos me habías dejado de fumar? Esto es raro. ¿Por qué? Anoche soñé algo parecido. El sueño del río. Sí. De repente estoy sola y camino hacia un lugar. Llego al río y me freno. Yo sé que hay algo importante cruzando, pero me da miedo y despierto. Que es muy caudaloso el río. No, no me hagas caso, es una locura mía. Bueno, no sé, la próxima podrías intentar cruzar entonces. Sí, no es mala idea, lástima que uno no se da cuenta que está soñando. Algunos pueden. Dicen que si te das cuenta podés hacer de todo. No sé, volar,
viajar a otros mundos, ver gente que ya no está, no sé, convertirte en animales o cruzar ríos. ¿Volando? Sí, ¿por qué no? Así no te mojas. Está bueno, parece como una película. Y los sueños parecen películas. Entonces esto podría ser un sueño. Entonces yo no estoy acá. Pues estás muerta. Y los indios te comieron la cabeza. Pobladores originarios. Che, está buena tu idea. Estaría bueno poder darse cuenta. A veces hay pequeñas claves o indicios que te ayudan a darte cuenta que estás soñando. ¿Cómo qué? O sea que todos estamos soñando el mismo sueño. ¿No se dan cuenta que esto es una mierda, es un embole, loco? Vinimos a divertirnos. Esto es una mierda, yo me voy a dormir. ¿Te molesta si los acompaño un rato? Es que está muy frío de fuera. Veo que estás acompañado de mucha juventud. ¿Quién es usted? Él es un viejo amigo. ¿Viejo? Pero si yo soy un pibe. Disculpe, don. ¿Cómo se llama la perrita? Cuyen. Esta es Cuyen, mi fiel compañera. Cache, Cuyen. Cache, cache. Cache. Cache, Cuyen. ¿A qué le ladra? No sé. Pero si hay algo malo, ella nos protege. ¿Luna? ¿Luna, Luna, Luna? ¿Luna? ¿Y su mujer? ¿Cómo anda?
Bien, bien por suerte. Justo hoy, antes de irnos a dormir, nos estábamos acordando de la noche que nos conocimos. En la que se conocieron ustedes. Sí. Qué mano que le hiciste, Juancito. Luna. ¿Esto es un sueño? Luna. ¿Cómo era tu nombre, joven? Emilio. Ah, Emilio. Y sí, Emilio. ¿De qué otra forma podríamos estar acá, juntos, alrededor de este fuego? Luna. Luna. Lunita. Tiene mucha suerte de estar acá con Juan. Muy sabio, Juancito. Luna. Escúchenlo. Si aprenden con él, les aseguro que la vida les va a ser más linda, más placentera. ¿Y usted dónde lo conoció? Con Juan nos cruzamos en el camino. Y casi te perdés. Sí, lo que pasa es que era muy joven. Y cuando uno es joven, se cree que se la sabe toda. Y así es muy fácil errar el camino. Se refiere a tomar malas decisiones. Tomar una mala decisión no es el fin del mundo. El verdadero problema creo que es no aprender nada de ella. Para ser felices hay que ser valientes. Jugársela. Como decía tu mamá. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? Nahuel. Ah, lindo nombre. ¿Sabés qué significa? Solo que es mapuche o algo así. Nahuel es el jaguar, el tigre. Tiene mucha fuerza tu nombre. No sabía. Pensé que era un nombre nada más. ¿Y cuál es tu pregunta, tigre? ¿Cómo hace uno para decidir bien? Eso es algo muy personal. Pero te voy a decir algo que me dijo una vez un amigo. Solo las decisiones que aprueba el corazón terminan bien. Bueno, creo que ya va a amanecer. Es hora de retirarme. ¿No te quedás un rato más? No, Juan. Me esperan en casa. ¿Señor? Sí. ¿Su nombre? Mi nombre. Mi nombre. ¿Quién era? Él es alguien que te conoce muy bien. Él es parte de tu camino. ¿Y por qué no me dijo el nombre? Ya lo sabes. Se haría bien salir. De paso averiguás quién es. ¿Ahora? Está muy oscuro, ¿lo voy a encontrar? Sí. Y cuando la encuentres, si lo reconoces, dale. Es importante. Encontrame antes que él.
¿No entró nadie más al auto? No. ¿Y qué haces vos acá? ¿No estabas en el fogón? Sí, pero me cansé. ¿Te molesta que te acompañe? Nahuel. No te hagas cura. ¿Sabes dónde estás? Estoy soñando, ¿no? Algo así. Esto me da un poco de miedo. No sé si estoy despierta o dormida. Pará, Nahuel. Nahuel, ¿dónde vas? Nahuel. ¿Entender qué? Emilio. ¿Dónde están? Acá. Solo que el tiempo es diferente. ¿Qué decís? Es como en las películas. ¿Películas? ¿Qué película? ¿Para dónde vas? Te quiero mostrar algo. ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? Por allá, había algo ahí. Yo no veo a nadie. Había algo, una figura nos miraba. Era el coco del río. ¿Ustedes la vieron? Era el coco del río. No estamos solos. ¿Puedo ir con ellos? No. ¿Por qué? Ellos duermen. Ahí adentro el tiempo tiene un sentido diferente. Los extraño mucho.
¿Quién es este Juan? No sé. Quizás el personaje de alguna leyenda olvidada o simplemente un soñador que te ayuda a descubrir el camino. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Perdón, amiga. Sabes que soy una colgada. Ya sé. Me siento un poco rara, ¿sabes? Pero está bueno. Yo también te extraño mucho. ¿Y si no te veo más? No tengas miedo. ¿Sos feliz allá? Abrí los ojos. Profe, ¿unos mates? Dale, termino algo y me prendo con unos amargos. ¿Tenés fuego? Hey, Emi, ¿tenés fuego? El fuego lo tiene Caro. ¿Y dónde está Caro? Che, Caro, ¿tenés los fósforos para tomar unos...
Che, yo voy acomodando las cosas. Me hicieron recordar a Mara. ¿Qué día es hoy? 12, creo. ¿Por? Hoy hace 2 años justo que se fue Mara. Espero que ella esté bien. Ella está bien. Che, Nau, ¿no querés ir a tocar un poquito? Andá que yo termino. Andá que yo termino. Dale, andá. Perdón. ¿Tienen ganas de escuchar una historia? ¿De qué se trata? Es una historia olvidada. Sucedió hace mucho cuando el río corría limpio y las montañas eran sagradas. Cuenta la leyenda que en los márgenes de este río vivían los Indamá, una pequeña tribu de cruchicones. ¡Wow! ¡Qué comienzo! Me gusta. Hombres, mujeres, niños, gente sencilla que convivía con la naturaleza en paz.
pero de un día al otro partieron. Es una historia triste. Un día un niño blanco apareció en la aldea. Algunos los creyeron un mal presagio y hasta pensaron en matarlo. Pero el chamán fue el único que lo quiso, el único que le dio afecto. Él sabía que él era un enviado de los espíritus. Le enseñó sus secretos, sus vivencias, costumbres del pueblo. Pero la llegada de los blancos fue inevitable. El chamán tuvo que ocultar a su aprendiz en un lugar sagrado, un lugar donde la codicia no podía llegar. ¿Qué pasó con la aldea? ¿Sobrevivieron? Solo el aprendiz. Los demás se negaron a vivir sin libertad. ¿Y al aprendiz dónde lo ocultaron?